Con síndrome Gucci, ¿saben cuál es ese, no? El de la llanta. O un accidente cráneoencefálico. ¿Qué evalúo yo en esa paciente? ¿Qué evalúo? ¿Periférico o central? Los dos, pero principalmente central. ¿Y cómo evalúo central? Ya lo sabemos, Daisy. Si le sale ahí en el examen, ¿cómo facilito, evalúo sistema nervioso central? El reflejo pupilar. ¿Y cómo se hace eso? Una linternita y se alumbra. ¿Y qué tiene que hacer la pupila? ¿Dilatarse o cerrarse? Cerrarse. Eso, si yo la alumbro, debe cerrarse. ¿Eso es miosis o midriasis? Miosis. Cerrarse es miosis. Miosis, cerrarse. Eso, y dilatarse, muy bien, es midriasis. Pero yo la alumbro y se queda abierta, o sea, midriasis. ¿Qué quiere decir con ese paciente? Hay un problema con el sistema nervioso central. Eso, que hay un problema en el sistema nervioso central. ¿Dónde? ¿Dónde estaría el problema? ¿Dónde estaría el problema? Está en el cerebro. Más fácil en el cerebro, ¿cierto? Luego, ¿qué seguiría? Si fuéramos más allá. Provocarle algún estímulo de dolor. No, pero venga. Hicimos ¿qué? El reflejo pupilar. No hay respuesta al reflejo pupilar. O sea, la pupila se quedó midriática. No hay respuesta. ¿Qué seguiría con ese pacientico? ¿Cómo es el pronóstico primero de entrada? Malo a reservado, ¿no? El pronóstico es muy regularcito, muy malo. Entonces ya vamos a mirar respiración. Entonces ya le iríamos a evaluar qué signos vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la temperatura corporal. Muy bien, vean, al menos eso, que al menos hoy en la clase aprendamos eso, hombre, ya, al menos sé que el día de mañana. Esos son los pacientes más graves. ¿Cuáles son los pacientes más graves? Los que se van a morir o se están muriendo. Eso es lo más grave. Entonces, ¿y cómo actúo? ¿Qué hago? Pues ya sé, hombre, le evalúo el reflejo pupilar y luego de eso le evalúo los signos vitales o constantes fisiológicas, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la temperatura corporal. ¿Ya? Y si está muy delicado y todos esos parámetros están vueltos nada, ¿qué trato de hacer como médico? Estabilizar el paciente. Y si es frecuencia cardíaca, ¿cómo lo estabilizo? Frecuencia cardíaca aumentada. ¿Aumentada o disminuida? Cualquiera de los dos. Antes de hidratar y antes de colocar sueros y antes de colocar medicamentos. Las vías aéreas. Eso, mejorar vías, eso. Muy buena esa que acaba de decir el compañero. Lo primero, muy bien, lo primero que ustedes deben tratar de, en cualquier paciente que esté grave, que esté para morirse, es cuidar la parte respiratoria. Sí, porque podemos mejorar muchas cosas y no lo dejamos. Se nos puede inclusive dar paro cardíaco. Y de hecho les va a pasar eso, les va a pasar que muchos pacientes les entren en paro cardíaco y hasta estén muertos por 1, 2, 3, 5 minutos. Pero de un paro cardíaco, entre paréntesis, es fácil sacarlo, es fácil salvarlo. Pero si les entra en paro respiratorio, compañeros, vayan echándose en la bendición. Y comiencen a rezar un Padre Nuestro, lo que ustedes sepan, si son con mucha fe y todo eso. Porque es muy difícil sacarlos de paro respiratorio. Muy difícil. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué creen que es tan difícil? Porque miren que el humano no es tan difícil. La gente entra en paro cardiorrespiratorio, los humanos, cuando tienen accidentes muy fuertes o cuando están ya en las últimas, pero ni se salvan. Pues los podemos salvar entre comillas, la gente se salva. Pero un perro, un caballo, un toro, no lo podemos salvar con un cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque no hemos podido todavía tener los elementos, herramientas biomédicas para poderlos estabilizar. Miren, ¿cómo estabiliza un paciente humano? Pues inmediatamente ustedes se dan cuenta que le colocan, lo primero que le colocan es que una mascarilla con presión de oxígeno positiva. Porque si él no es capaz de respirar, entonces ahí mismo con oxígeno positivo y con eso lo mantenemos respirando. Un respirador artificial.
Y luego, que se paró esto, entonces le hacemos una desfibrilación, lo desfibrilamos y luego lo colocamos con parte eléctrica y listo. Y le estamos mirando el electrocardiograma y todo el cuento. Pero todos estos equipos no los tenemos para uso veterinario. Ese es el problema. Ese es el problema para poder salvar un paciente. Sí, de hecho, eso es lo que hacemos, intubar y colocamos unos broncodilatadores. Entonces son unas sustancias que van a ver en farmacología, la aminofilina, ciertas sustancias que hacen broncodilatación para que entre más fácil el aire o el oxígeno y mantenerlo vivo un poquito de tiempo. Eso es lo que hacemos. Pero no tenemos la mascarilla que ya las están creando. De hecho, ya Brasil, Europa y Estados Unidos, creo que ya los biomédicos están construyendo mascarillas para como tenemos tanto problema, por ejemplo en perros, mira cómo son los perritos, entonces que los braquicéfalos, que los dolicocéfalos, entonces que es muy diferente la cabeza de un pastor alemán a un bulldog, entonces por eso la complejidad de las mascarillas, pero se pueden hacer, o hacer una que llamen universal, una mascarilla que le sirva casi a cualquier animal, ¿cierto? O al menos una para mascotas, y otra para caballos, y otra para vacas, y otra para toros, ¿sí? Y otra para cerdos, si el cerdo es muy valioso. ¿Sí? Pero sería eso. Ese sería un trabajo de investigación. Ustedes, por ejemplo, ¿con quién podrían hacer eso? ¿Con un biomédico de la de Antioquia? ¿O alguien que estudie ingeniería biomédica? Entonces ustedes saben toda la parte médica y ellos construyen el aparato. Y luego que lo comercializan y lo patentan y suben. ¿Y en qué sería bueno? En mascotas. Ustedes saben que mascotas no tenemos en este momento. Sí, ya están comenzando a haber unas poquitas, pero en Europa y Estados Unidos. Sí. Pero necesitamos gente para ese tipo de problemas. Paros cardiorrespiratorios. Esto también ustedes ya lo saben, que será un núcleo. Entonces, como un